Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la economía, pero no esa economía súper complicada de gráficos y números, sino la de todos los días, la que está en nuestras decisiones. Vamos a usar como guía unos extractos de un texto, 10 principios esenciales de la economía diaria. La idea es, entender estas ideas clave y ver cómo las usamos casi sin darnos cuenta, ¿no? Para empezar, el texto nos dice qué es la economía básicamente, cómo manejamos recursos que, son limitados, tiempo, plata, energía, para tratar de cumplir deseos que parecen infinitos. Y eso, claro, nos obliga a elegir. Y es súper importante verla como una ciencia social, ¿eh? No son solo números fríos. Se trata de entender cómo esas decisiones afectan a la gente, a las familias, a las comunidades, a todo. Es comportamiento humano al final. Exactamente. Así que preparémonos. Vamos a desglosar estos 10 principios, pero no como una lista de súper, sino más bien como un mapa para entender mejor lo que hacemos y el mundo económico que nos rodea. Empecemos por lo más personal, dale. ¿Cómo tomamos decisiones? El primer principio parece obvio, pero es la base. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. O sea, cada vez que elegís algo, dejas otra cosa de lado. Ajá. El texto da un ejemplo simple. Tenés 2 horas libres. ¿Practicas piano o te pones a jugar un videojuego? Una te da una habilidad. La otra, disfrute inmediato. No puedes tener las dos a full al mismo tiempo. Siempre hay algo que sacrificas. Y esa renuncia, ese sacrificio, nos lleva de cabeza al segundo principio. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Este es el famoso costo de oportunidad. Y ojo, que casi nunca es solo plata, ¿eh? Claro. Pensá en alguien que decide agarrar un trabajo de medio tiempo en vez de hacer un curso de programación. El costo no es solo el tiempo que le dedica al trabajo. Es también la habilidad que no aprende, la chance de un mejor laburo a futuro que quizás se le escapa. Entiendo. Y si eligiera estudiar, el costo sería el sueldo que no está ganando en ese trabajo. Siempre hay un valor en lo que no elegiste. Entendido, entendido. Y el texto sigue conectando ideas. El tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. La palabra clave acá es marginales. O sea, pensamos en los bordes, en los pequeños cambios. Exacto. No es estudio 10 años o nada. No, claro. Es más bien, ¿estudio una hora más esta noche o no? El ejemplo de los videos de YouTube que da el texto es genial. Después de 2 horas mirando videos, la pregunta racional no es si ver YouTube es bueno o malo en general, Ujú. sino si vale la pena ver un video más. Comparás el beneficio de ese ratito extra de entretenimiento con el costo. Menos sueño, quizás otra cosa pendiente. Y lo interesante, lo que marca el texto, es que este pensamiento de a poquito, este análisis incremental, es la base de muchísimas decisiones que consideramos racionales. Optimizamos en el margen, digamos. Claro. Una cucharada más de postre, corro un kilómetro extra, contrata un empleado más. Siempre es comparar el beneficio adicional contra el costo adicional de esa última unidad, de ese último poquito. Es un ajuste fino constante. Ahora, estas decisiones en el margen no ocurren porque sí, responden a algo. Y ahí entra el cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. O sea, si cambian los costos o los beneficios que vemos en algo, es muy probable que cambiemos nuestra forma de actuar. Totalmente. El ejemplo de la música es muy claro. Si el precio de esa guitarra que querés se va por las nubes, quizá te bajan las ganas de comprarla y empezás a mirar con más cariño el ukulele, que es más barato. Ajá. O al revés, si de golpe hay una oferta increíble de ukuleles, el incentivo para comprar uno o hasta dos aumentan. Los precios, las multas, los premios, hasta lo que esperan los demás de vos, todo eso son incentivos, señales que nos mueven. Y no solo para comprar cosas, ¿no? No, para nada. Pensá en los incentivos para estudiar una carrera u otra, para que una empresa innove o hasta para cumplir la ley. Entender cómo funcionan los incentivos es fundamental para saber por qué la gente y las organizaciones hacen lo que hacen y cómo las políticas pueden influir en eso. Bien, clarísimo. Ya vimos cómo decidimos nosotros solitos, digamos, respondiendo a costos, beneficios, incentivos. Pero no vivimos en una isla. ¿Cómo interactuamos económicamente? Acá entramos en otro grupo de principios. El quinto es clave para entender cómo funciona el mundo moderno. El bienestar de todos puede mejorar con el comercio.
Exacto. Y la idea, que a veces cuesta un poco, es que el intercambio no tiene por qué ser una pelea donde uno gana y el otro pierde. La especialización nos beneficia a todos. El texto menciona a Costa Rica. Sí, es un buen ejemplo. Si Costa Rica es muy buena produciendo, digamos, café y piñas, y otro país es muy bueno haciendo máquinas, les conviene a ambos especializarse y comerciar. Claro. Costa Rica consigue máquinas que le saldría carísimo fabricar, y el otro país disfruta de café y piña de buena calidad a un precio razonable. El comercio permite que cada uno haga lo que hace mejor, y eso agranda la torta económica global, digamos. Hay más producción y más variedad para todos. Ok, entonces, si comerciar es bueno, ¿cómo se organiza todo este lío de intercambios entre millones de personas, empresas? El sexto principio nos da una pista. Los mercados suelen ser un buen mecanismo para organizar la actividad económica. O sea, en una economía de mercado, son las decisiones de cada uno interactuando las que definen qué se produce, cómo, para quién. Y la herramienta clave, Los precios. los precios, exacto. Es que los precios son como señales increíblemente eficientes. Te dicen mucho con muy poco. Condensan información sobre qué tan escaso es algo y cuánto lo quiere la gente. Ajá. El ejemplo de Uber que pone el texto es perfecto. Si de repente mucha gente quiere viajar en una zona y a una hora, la tarifa dinámica sube. Ese precio más alto es una señal. Para los usuarios. Para los usuarios, que quizá buscan otra cosa o esperan, y para los conductores, que tienen un incentivo para ir a esa zona. Y fíjate, sin que nadie les diga qué hacer, el mercado solito coordina oferta y demanda. Suena muy eficiente, sí. Pero, ¿siempre funcionan tan bien los mercados? El mismo texto pone un freno con el séptimo principio. A veces, el Estado puede mejorar los resultados del mercado, porque la verdad es que los mercados a veces fallan. Pueden no ser eficientes por sí solos o dar resultados que como sociedad no nos parecen justos. Correcto. Hay varias causas. A veces hay externalidades, como la contaminación. El que contamina no paga todo el costo de esa contaminación. Claro, O puede haber poder de mercado, cuando una empresa grande puede manejar los precios a su antojo. Y también está el tema de la equidad. El mercado puede generar mucha riqueza, pero no necesariamente la distribuye de una forma que consideremos justa. el ejemplo de la salud en Costa Rica que mencionabas. Tal cual. Un mercado totalmente privado podría dejar a mucha gente sin acceso a salud. Ahí es donde el Estado interviene, por ejemplo, con la Caja Costarricense de Seguro Social, para intentar corregir eso, para asegurar un acceso más universal. Aunque bueno, esa intervención también tiene sus propios desafíos, ¿no? De eficiencia, de gestión. Entiendo. O sea, no es mercado contra Estado, sino ver cuándo y cómo el Estado puede, digamos, ayudar o corregir al mercado, buscando un equilibrio entre que las cosas funcionen bien y que sean justas o cumplan otros objetivos sociales. Es una tensión que siempre está ahí. Exactamente. Bueno, demos un paso más. Miremos la economía del país entero. Acá la cosa se pone, bueno, macro. El octavo principio es quizá uno de los más importantes para que un país progrese a largo plazo. La productividad determina el nivel de vida de un país. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que lo que define cuánto gana en promedio la gente de un país, y por lo tanto su calidad de vida, es su capacidad para producir bienes y servicios por cada trabajador o por cada hora trabajada. Eso es la productividad. Ajá. No se trata solo de tener recursos naturales o de trabajar un montón de horas. Se trata de cuán bien, cuán eficientemente combinas el trabajo, el capital físico, las máquinas, la infraestructura y el capital humano, el conocimiento, las habilidades de la gente, sumado a la tecnología y a una buena organización, claro. El texto comentaba cómo Costa Rica pasó de depender mucho de la agricultura, como el café y el banano, a atraer inversiones en cosas de más valor, como tecnología, servicios médicos. Exacto. Y eso fue posible por invertir en educación, por generar un buen ambiente para los negocios. Todo eso ayudó a aumentar la productividad promedio. Entiendo. Porque, pensalo, un trabajador que ensambla aparatos médicos de alta tecnología genera más valor en una hora que uno en una agricultura muy básica. Ese aumento de valor por hora es la productividad. Y es ese aumento constante de la productividad lo que permite que suban los salarios, que mejoren los servicios públicos, en fin, que la calidad de vida mejore. Es el verdadero motor del crecimiento económico que se sostiene en el tiempo. Pero lograr ese crecimiento sostenido no es fácil, y hay peligros.
El noveno principio nos advierte de uno muy concreto y a menudo muy doloroso. Si el gobierno imprime demasiado dinero, los precios subirán, o sea, inflación. Esta conexión es clave. El dinero sirve para intercambiar cosas, pero no es riqueza en sí mismo. La riqueza de verdad son los bienes y servicios que podemos producir y consumir. Claro. Entonces, si la cantidad de dinero que anda dando vueltas crece mucho más rápido que la capacidad de la economía para producir esos bienes y servicios, lo que pasa es que hay, como se dice, demasiada plata persiguiendo muy pocos bienes. Y cada billete vale menos, compra menos cosas. Eso es la inflación. El texto usa el ejemplo extremo de Venezuela. Sí, es un ejemplo trágico, la verdad. Imprimir plata sin control para pagar gastos del gobierno sin que aumente la producción real llevó a una hiperinflación terrible. Destrozó el poder de compra de la gente y generó un caos económico tremendo. ¡Qué fuerte! Es una lección básica para la política monetaria. Por eso los bancos centrales hoy en día, en general, buscan mantener la inflación baja y estable. Porque una inflación alta y que cambia todo el tiempo distorsiona todas las señales de precios. Acordate del principio 6. Hace muy difícil planificar a futuro y, perjudica sobre todo a los que tienen ingresos fijos o ahorros en la moneda local. Es como querer medir algo con una regla que se estira y se encoge todo el tiempo. Y esto nos lleva al último principio, que describe una de las tensiones más famosas y debatidas en la macroeconomía. La sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Cómo es esta pulseada? La idea básica, que a veces se asocia con la curva de Phillips, es que, en el corto plazo, las políticas que buscan bajar el desempleo, por ejemplo, bajar las tasas de interés o aumentar el gasto público para que la gente consuma más, pueden terminar generando más inflación. ¿Por qué? Porque si las empresas ven que hay más demanda, contratan más gente y producen más, pero también se sienten más cómodas para subir los precios. Y al revés. Las políticas que buscan frenar la inflación, como subir las tasas de interés para enfriar un poco la economía, pueden causar temporalmente que aumente el desempleo, porque las empresas invierten menos y contratan menos gente. El texto mencionaba la respuesta a la crisis del 2008 en Estados Unidos. Exacto. Se tomaron medidas muy fuertes para expandir la economía, para evitar una depresión y bajar el desempleo que se había disparado, aún sabiendo que eso podía generar presiones de inflación más adelante. Es como elegir entre dos males, ¿no? En el corto plazo sí. Es un equilibrio súper delicado para los que manejan la política económica. Tienen que estar todo el tiempo sopesando estos dos problemas, inflación y desempleo, que en el corto plazo parece que se mueven en direcciones opuestas. Pero ojo, es importante lo de corto plazo. Ah, a largo plazo es distinto. Sí, la mayoría de los economistas cree que a largo plazo la inflación depende principalmente de cuánto crece la cantidad de dinero, y el desempleo vuelve a una especie de tasa natural que tiene que ver con cosas más estructurales del mercado de trabajo, no tanto con la inflación. Pero manejar esas subidas y bajadas de corto plazo es un desafío constante. Entonces, haciendo un repaso de estos 10 principios, desde cómo elijo qué desayunar hasta cómo funciona la economía del país, vemos que no son fórmulas mágicas, son más bien una manera de pensar, ¿no? Como unas herramientas. Tal cual, son un marco, una estructura para analizar las decisiones que tomamos cuando hay escasez, que siempre, y qué consecuencias tienen esas decisiones. Nos ayudan a entender por qué el mundo económico funciona como funciona. A reconocer que siempre hay que elegir, a ver el costo real de lo que elegimos, el costo de oportunidad, a entender cómo nos mueven los incentivos. Ujú. La fuerza que tienen los mercados para coordinar, pero también sus límites, la importancia brutal de la productividad y los grandes desafíos como la inflación y el desempleo. Son ideas que están ahí, funcionando, cuando compramos el pan, cuando elegimos una carrera, cuando escuchamos hablar de una medida del gobierno o leemos las noticias económicas. Nos permiten ver un poco más allá, de forma más ordenada. Y no son dogmas, son principios que surgen de observar cómo nos comportamos y cómo interactuamos económicamente. Siempre se pueden discutir, matizar, porque el mundo real es complejo, pero sí ofrecen un punto de partida súper útil para cualquiera que quiera entender un poco mejor estas fuerzas económicas que nos rodean. Esperamos que este análisis, esta pasada por los principios del texto, haya sido útil, que haya aclarado cosas y, ¿por qué no?, despertado un poco la curiosidad por ver la economía en acción todos los días. Y para dejar algo picando, ¿no?
Ahora, con estos principios un poco más frescos en la cabeza, ¿cambia algo la forma en que uno ve esa decisión chiquita del súper entre dos marcas? ¿O esa decisión grande de aceptar un trabajo en otra ciudad? Empezamos a ver más claro el costo de oportunidad de lo que dejamos pasar. O detectamos mejor los incentivos, los explícitos y los no tanto que nos quieren llevar para un lado o para el otro en una oferta o en una nueva ley. Quizás mirar el día a día con estos anteojos sea el próximo paso interesante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.